Bueno, sigamos con esta vaina. El tema es larguito. Bueno, entonces no se les olvide cuál es el dato que vamos a utilizar para los ejercicios cuando me pregunten o cuando utilicemos la velocidad de la luz. ¿Sí? 3 por 10 a la 8 metros por segundo. En algunos libros aparece 300.000 kilómetros por segundo, es la misma vaina. ¿Listo? Y que siempre lo vamos a denotar con la letra C mayúscula. Ahora, hay mucha especulación o hay mucha hipótesis de que qué pasa si algo llega a obtener la velocidad de la luz, ¿no? Todo eso es puras hipótesis porque no hay nada comprobado, ¿sí? No hay nada comprobado hasta el momento, ¿sí? Por ahí hay unos experimentos o hay un video en YouTube que se llama La partícula de Dios. Es un experimento que en Europa que lograron demostrar que la velocidad de la luz era esa, ¿sí? Y el que tenga oportunidad de buscar ese videito en YouTube, busque lo que es bastante interesante. La partícula de Dios. Y pudieron, por medio de un experimento con un aparato gigantesco, simular la velocidad de la luz con esa partícula y llegaron a este mismo dato, 299.792.458 metros por segundo. Pero miremos este otro videito. Perdón, que creo, un momentico que no le activo una cosa. Aguante, mira el macho, ¿qué pasa? ¿Por qué utilizamos la C como...? Esa es la letra que se utiliza para representar la velocidad de la luz, C mayúscula. ¿Sí? En física, eso significa velocidad de la luz. Listo. Miremos este videito explicativo de la velocidad de la luz. Saludos internautas. La velocidad de la luz en el vacío es una constante universal. Y su valor es de 299.792,458 km por segundo. Aunque habitualmente se redondea a 300.000 km por segundo. Es la velocidad máxima que puede alcanzar una partícula sin masa en nuestro universo. Por lo tanto, ningún objeto con masa puede alcanzar ni superar la velocidad de la luz. Fue establecido en las ecuaciones de la relatividad de Einstein. Se han hecho multitud de experimentos que confirman que nada puede igualar ni superar la velocidad de la luz. En septiembre de 2011 se publicaron los resultados de un experimento en el que se habían observado neutrinos moviéndose a una velocidad superior a la luz, cuestionando las teorías de Albert Einstein. Sin embargo, experimentos posteriores refutaron estos datos. Y los científicos revisaron el experimento para descubrir que hubo errores en algunas mediciones. La velocidad de la luz sigue siendo la máxima velocidad teórica alcanzable por cualquier objeto en el universo. ¿Pero por qué este límite de velocidad? Porque la luz viaja a esa velocidad y no a otra. En los próximos minutos vamos a explicar los misterios que hacen que la luz viaje a esta velocidad y por qué tenemos ese límite de velocidad impuesto en nuestro universo. Según las ecuaciones de Einstein, la masa de una partícula en reposo y la masa en movimiento no es igual. Cuando aumentamos la velocidad de cualquier objeto, siempre aumenta la masa. No es que aumente el peso, significa la resistencia al movimiento. Es decir, cualquier objeto que acelere tiende a aumentar su resistencia al movimiento, debido a la inercia de su propia masa. La masa que contiene un objeto es una manifestación de la energía que lo compone. La excepción son los fotones, que se mueven siempre a la velocidad de la luz. Toda su energía viene de su movimiento y no podemos pararlos. Esta fórmula es válida para partículas en movimiento. M es la masa de la partícula medida en reposo. P es la cantidad de movimiento. Y C es la constante conocida como velocidad de la luz. Con esto podemos obtener la cantidad de energía. Esta otra fórmula solo es válida para partículas en reposo. Y refleja la gran cantidad de energía que hay encerrada en cualquier objeto que tiene masa.
una idea que fue crucial para el desarrollo de la bomba atómica. Por ejemplo, según esta ecuación, con mis aproximadamente 73 kilos de masa, les corresponden una energía de 1570 megatones, unas 30 veces más potente que la mayor bomba termonuclear. Pero no os preocupéis, que no vamos a explotar, a no ser que nuestros cuerpos reaccionaran con una cantidad parecida de antimateria. Así que al aumentar la velocidad, aumenta su energía, y por consiguiente, la masa. Esto hace que se requiera cada vez más energía para acelerar un objeto, llegando a un punto que en velocidades cercanas a la luz, la masa tiende a infinito. Y eso significa que para mover un objeto de masa infinita, haría falta una energía infinita, y eso es imposible. Cuando vas por una carretera, aunque veas un límite de velocidad, tú puedes cumplir con la norma o no. La mayoría de personas hacen lo que les da la real gana, y sobrepasan los límites de esa velocidad. Las consecuencias pueden ser que aumenta exponencialmente la posibilidad de accidente. Sin embargo, si tú fueras por una carretera espacial, no podrías hacer lo que quisieras. No puedes ir contra las leyes universales. Los fabricantes deberían diseñar la nave con un velocímetro en el que nunca alcanzarías la velocidad de la luz. Pero imaginemos que te crees el rey de la carretera espacial y tuneas tu nave para dar por saco a los fabricantes, al universo y a Einstein. Estás contento porque crees que todo es una conspiración. Pero al aproximarte al 99% de la velocidad de la luz, tu felicidad se convierte en un suspiro. Te vas desintegrando convirtiéndote simplemente en luz. Enhorabuena. Has alcanzado la velocidad de la luz. Es algo que se ha comprobado en cuidadosas mediciones que cumplen al dedillo con las predicciones de la teoría de la relatividad. Podemos acelerar objetos minúsculos con masa como protones a casi la velocidad de la luz. Pero no importa cuánto aumentemos la potencia, pues nunca podremos llegar a la velocidad de la luz. En estos momentos, podemos acelerar esas partículas al 0,99% de la velocidad de la luz. Sí, nos falta muy poco. Pero haciendo cálculos de lo que nos hace falta para cada nuevo aumento, las cuentas dicen que no podemos. Así que de momento, no se conoce ningún tipo de partícula que pueda alcanzar la velocidad de la luz, solo el fotón. No importa dónde estés ni lo rápido que vayas. La velocidad de la luz, desde nuestro punto de vista, siempre viaja a la misma velocidad y debe hacerlo en todos los marcos de referencia. Por ejemplo, una linterna que fuera al 99% de la velocidad de la luz. Lo lógico es que alcanzáramos al haz de luz. Pero no es así. Y aquí es cuando pasan cosas extrañas. Como la velocidad de la luz debe permanecer constante, el tiempo se ralentiza para la linterna y su luz, para que sigamos viendo ese límite de velocidad. Así que cuando alguien viaja a velocidades cercanas a las de la luz, de alguna manera el universo cambia, se curva y el tiempo se vuelve lento para compensar a la velocidad de la luz. El universo evita que nada vaya igual o más rápido que la luz, cambiando incluso el espacio. El extraño comportamiento de la luz, para que siempre la vea constante un observador, llegando incluso a cambiar el espacio-tiempo, para que cuadre todo, a veces me hace sospechar que el universo es un programa inteligente altamente sofisticado, que evoluciona y se autocorrige a sí mismo. Pero ¿qué pasaría si algo viajara más rápido que la luz? Si no existiera ese límite de velocidad finita, todo ocurriría a la vez. Nuestro universo parece respetar el principio de causalidad. Las causas producen efectos, y los efectos tienen causas. Si tú coges un vaso y lo tiras al suelo, la causa tiene que ir antes del efecto. No se puede romper el vaso antes de tirarlo. Y eso es porque existe un límite de velocidad. En cierto modo, podría decirse que la velocidad de la luz es la velocidad del tiempo. Nada puede ir más deprisa que el propio tiempo, porque sería un contrasentido. Sin un límite de velocidad, el universo habría terminado su existencia desde el momento de su origen.
Desde nuestro punto de vista, necesitamos un tiempo para que la vida exista y evolucione. Pero nada impide que el universo sea solo luz. Un todo. Al fin y al cabo, la luz no tiene tiempo. Deduzco que si existiera velocidad infinita, puede que muchas civilizaciones nos hubieran alcanzado en la historia de la Tierra. La galaxia podría ser más fácilmente colonizada, incluso con una alta probabilidad de autodestrucción del mismo universo. Las leyes universales son iguales para todos, nos guste o no. Puedes ir a cualquier lugar, pero no alcanzarás ni superarás la velocidad de la luz. No es difícil pensar que gracias al límite de la velocidad de la luz, el universo permite la existencia de vida, y hayan muchas civilizaciones extraterrestres ancladas en sus propios sistemas solares, muy separadas las unas de las otras, o colonicen el espacio a un ritmo tan lento que nunca entraremos en contacto con ellas. Por otro lado, puede que haya razas muy avanzadas que tomen atajos en el tejido espacio-tiempo, que doblen el espacio para llegar antes. Pero el hecho de que no hayamos visto ninguna es de suponer que se mueven en otros universos y en diferentes tiempos de la historia universal. Obviamente, si nosotros superamos la velocidad de la luz, tendríamos un número negativo en una raíz cuadrada en las ecuaciones de Einstein. El resultado será no válido. Así que deduzco que superar la velocidad de la luz significaría salir del universo que conocemos, pero que no podemos hacerlo por métodos convencionales. El tema de la luz y su velocidad límite es algo extraño y muchas veces no se entiende completamente. Forma parte de la naturaleza del tejido espacio-tiempo. Pero vamos a ir un poco más allá. Existe otra cuestión que nos intriga. ¿Por qué la velocidad de la luz va a 300.000 kilómetros por segundo? ¿Por qué no 50.000 o 1.000? Para entenderlo, debemos saber que la luz es una onda electromagnética compuesta por un campo eléctrico y uno magnético, que oscilan mientras se propagan por el espacio. Pero la luz parece que se propaga a diferentes velocidades dependiendo del medio. Así en el agua y el vidrio da un resultado de 225.000 y 200.000 kilómetros por segundo. Pero los fotones siempre van a la misma velocidad, ni más rápido ni más lento. Lo que ocurre es que cuando los fotones pasan a través de una sustancia, los átomos que se encuentran a su paso los absorben y los vuelven a emitir. La luz pasa retenida unos instantes. Por eso tarda más tiempo en llegar. Esto va en relación con la capacidad de un medio para sostener campos magnéticos y la resistencia que ofrece a la formación de campos eléctricos en su interior. Ocurre algo parecido en el vacío del espacio. Si bien el espacio no es vacío en absoluto, ya que sigue ofreciendo cierta resistencia a la formación de campos eléctricos y magnéticos en su interior. Por lo tanto, como la luz es una sucesión de campos eléctricos y magnéticos, hay un límite en el espacio en la que la velocidad de la luz se puede propagar. Las colisiones constantes que sufren los fotones al moverse por el vacío impedirían a la luz moverse con libertad y limitarían su velocidad a 300.000 kilómetros por segundo. A nivel subatómico, existen pares de partículas y antipartículas que aparecen en el vacío de manera espontánea todo el rato. Así los fotones no dejan de ser capturados y emitidos por estas partículas cuánticas que aparecen de manera aleatoria pero a un ritmo uniforme. Son las que limitan realmente la velocidad de la luz. Esto podría ser la causa. Hay muchas evidencias de ello. Empezando por el entrelazamiento cuántico, que es planteado por muchos científicos como el origen del propio tiempo. Así, si una partícula cambia de estado cuántico, tiene un efecto instantáneo en todas las demás partículas del sistema, sin importar la distancia entre ellas. Se puede transferir información del estado cuántico al instante, pero aún no se ha logrado utilizar para la transmisión de energía, ni de materia, a velocidades superiores a la velocidad de la luz. Es decir, no se ha conseguido transmitir información clásica útil mediante el entrelazamiento cuántico. Esta última idea no es más que una hipótesis. Pero la naturaleza del mundo cuántico es como adentrarse en el código fuente de programación del universo.
Lo cierto es que gracias al límite de la velocidad de la luz, podemos comprobar la historia del universo. Sin ese límite, no habríamos visto las primeras galaxias y estrellas después del Big Bang, ni la radiación cósmica de microondas. Pero al mismo tiempo, esa velocidad nos pone barreras. Pues nunca podremos ver el Big Bang, porque el espacio se expande más rápido que la velocidad de la luz. Es como si el universo conspirara para no dejarnos ver el inicio de los tiempos, pero sí algo de su historia. Cuanto más sabemos del universo, más se parece a una máquina con algún tipo de conciencia que hoy por hoy supera nuestras capacidades. El universo en sí mismo es un gran misterio. Si te gustó este vídeo, dale un like y no olvides suscribirte. Miren, bastante interesante ese video. Miren lo complejo que es el estudio de la luz. Miren, solo de un tema. Miren todo lo que trae. Ya al último se meten con física cuántica, que eso ya es física para locos, diría yo, ¿sí? Pero miren lo complejo que es estudiar la luz. Miren, esas primeras imágenes que veíamos al principio del video, de un tubo larguísimo y esos centros de control son partes de video del que yo les digo que el de la partícula de la luz, de ese video de la partícula de la luz. Entonces, ojo, no hay nada hasta el momento que viaje a una velocidad mayor a la velocidad de la luz. Hasta ahorita, pues. No quiere decir que más adelante no puedan encontrar alguna cosa, algunos de los desocupados que están estudiando todas las cosas. Pero hasta el momento, la velocidad máxima en la que viaja la luz, no hay nada que lo supere. Nada. ¿Qué pasaría si algo llega a superarla? Mire que el mismo video lo dice, se desintegra. Pues, dice la teoría. Pues les digo, no ha sido nada comprobado. ¿Sí? Toca esperar que los científicos vayan progresando en ese tipo de estudios. Dígame, Ospina. ¿Se sabe actualmente cuál es la velocidad de la antimateria? No, mío. No. Ni tampoco esa partecita que decía ahí de lo último, cuando se mete con la física cuántica. Se sabe que los fotones viajan a la velocidad de la luz. Eso sí se sabe. Pero la antimateria, ¿qué velocidad puede alcanzar? No, porque no hay ningún experimento hasta la actualidad que lo hayan sustentado o que haya al menos dado una cifra tentativa. No hay nada que sustente algún tipo de velocidad de la antimateria. Una pregunta. ¿Qué pasa? O sea que si, digamos, se quisiera crear una máquina de teletransporte, tendría que tener la velocidad de la luz o mayor. Se supone. Pero mire lo que explica ahí el video. ¿Qué pasa cuando se comienza a acercar a la velocidad de la luz? ¿Qué pasa con el espacio? ¿Qué pasa con el espacio-tiempo? Mire lo que dicen ahí. El tiempo se va colocando más lento para compensar esa velocidad. Entonces, ¿sí ve? Vuelvo y lo repito. Son experimentos que han hecho. Son conjeturas en algunos casos que se tienen. No se puede comprobar qué pasaría si llego a superar la velocidad de la luz. De todos modos, pero en teoría se tendría que usar la antimateria que no sigue las leyes naturales. Por eso, mijo, pero por eso hay mucho que cortar ahí, hay muchas hipótesis. Luego le digo, la mayoría de hipótesis no han sido comprobadas. Lo único que se sabe y que se logró comprobar fue lo de la velocidad de la luz. Que eso sí es verídico, que se ha comprobado cuál es la velocidad de la luz. Pero que hayan alcanzado alguna otra cosa, la dicha velocidad, aparte de los fotones, no. César, ¿uno qué necesita para ser físico cuántico? Estás loco. Pues ser ingeniero físico y especializarse en esa partecita. César, sí. En sí, ¿qué es la física cuántica? Uy, sí, yo tengo la duda. La física cuántica es la física que estudia básicamente el comportamiento de los átomos y toda su estructura. ¿Sí? Entran a profundidad a estudiar eso. Entonces ya hablan de los
de los cuánticos, de la antimateria, de toda esa vaina. Por eso digo que eso es para locos. Eso es para locos. Igual, eso es una rama de la física y es una especialidad que pueden tomar los ingenieros físicos. ¿Sí? Es más, los que estudian ingeniería física, por ejemplo, aquí en la Nacional, ven una materia que se llama física cuántica. Pues eso es una introducción, es una pequeña introducción a lo que es el mundo o la especialización o maestría en física cuántica. Es lo que estudia Eso todo es eso. casi todo teórico, ¿cierto? Sí, porque muy pocas cosas se pueden demostrar. Muy pocas cosas se pueden demostrar, pero bueno. Estudian Son también, ceras fumadas. estudian también lo que es lo de los efectos de la radiación nuclear y todas esas vainas. Hay muchas ramas de la física cuántica para eso. ¿Sí? Pero yo digo que eso es para locos. ¿Sí? Yo digo que esa partecita, pero no sé, cada uno con su cuento. Entonces, miren todo lo profundo que puede ser la partecita de estudio de la luz. Bueno, sigamos con esto. ¿Qué se considera un rayo de luz? Se dice que se considera como una línea imaginaria trazada desde la dirección de propagación de la onda y perpendicular al frente de onda. ¿Listo? Ojo, si yo tengo aquí mi fuente emisora, si yo tengo aquí la fuente que me produce luz en el centro de esta circunferencia, ¿sí? Si yo tengo en cuenta que la luz se comporta como una onda, pues debe tener un comportamiento así, ¿sí o no? Concéntrico al emisor, a la fuente puntual que está emitiendo la luz. Listo. Pero si yo me ubico en alguna parte, si yo me ubico, por ejemplo, acá, en alguna parte de esa, frente a ese emisor de luz, pues yo veré que la luz hacia mí va en línea recta. ¿Sí? Quiere decir que dependiendo de donde uno esté ubicado frente a una fuente de luz, uno puede pensar que la luz puede comportarse o puede viajar en línea recta, ¿no? Pero eso es dependiendo de donde yo esté ubicado. El hecho es que si se comporta como una onda, va a tener círculos concéntricos al emisor de luz. Entonces hay que tener cuidado con eso. Listo. Ahora, cuando la fuente puntual se encuentra muy lejos del objeto sobre el cual incide, sus frentes de onda pueden ser considerados como planos. ¿Sí? Como planos. Un ejemplo de ello es la luz proveniente del Sol, cuya distancia a la Tierra es de 150.000 millones de kilómetros. 150 millones de kilómetros. Y sus rayos luminosos son percibidos paralelos entre sí, y por consiguiente los frentes de onda son planos. ¿Listo? Ojo, es como si cada radiación, cada partecita de la onda se comportara como un plano, como una línea. ¿Sí? Como una línea. ¿Listo? La trayectoria que describe la luz al propagarse viene determinada por la función principal de Fermat, uno de los desocupados de la antigüedad, denominado el principio del tiempo mínimo. Y dice, cuando un rayo de luz viaja entre dos puntos, su trayectoria real será aquella que requiera el mínimo tiempo. Y ojo, si requiere el mínimo tiempo, quiere decir que uno podría decir que la luz viaja siempre en línea recta, ¿sí? Porque en línea recta, si es una trayectoria rectilínea, pues tendría el mínimo tiempo para ir de un punto al otro, ¿no? Para ir de un punto al otro. Por eso la teoría dice que yo puedo trabajar la luz como si se moviera siempre en línea recta. Eso dependiendo del observador que lo esté mirando, ¿sí? Y la luz en un medio homogéneo e isótropo presenta una velocidad de propagación constante, ¿sí? Por eso dicen que es una constante universal, ¿sí? Para desplazarse en el menor tiempo posible, de recorrer la menor distancia posible, es decir, de moverse describiendo una trayectoria rectilínea. Listo. Y, por ejemplo, ahí está la imagen. Otro experimento que uno puede hacer es, por ejemplo, coger la mano, ¿sí? Empuñarla y dejar solo un huequito, ¿sí? Intente mirar algún objeto haciendo eso, y va a ver que va a poder usted ver el objeto completo o la mayor parte del objeto.
Quiere decir que la luz que está pidiendo ese objeto va hacia donde usted lo está mirando y va siempre en línea recta. Si no fuera en línea recta, usted no pudiera ver la forma que tiene ese objeto, ¿sí? Por ejemplo, si yo le miro la cabezota del señor Ospina, ¿sí? Por ejemplo, en el salón, entonces hago el huequito, coloco la mano así, coloco el huequito y yo puedo ver perfectamente la cabeza del señor Ospina, ¿sí? Porque todo cuerpo, y ojo con eso, todo cuerpo emite luz. Nosotros emitimos luz, ¿sí? Por eso vemos formas, ¿sí? Aunque algunos son deformes, pero bueno, pero vemos formas. Entonces todo cuerpo inerte, como quiera usted decirle, despide luz. Por eso podemos ver formas, colores y todo lo demás. ¿Listo? Entonces, para trabajar, entonces vamos a trabajar que la luz viaja siempre en línea recta. Aunque recuerden que se comporta como una onda. Y si se comporta como una onda, el que esté emitiendo la luz, siempre las ondas van a ser concéntricas a ese emisor de luz. Vamos a hablar de algunas propiedades de la luz. Voy a hablar de las más importantes, sin demeritar lo que es la interferencia de la luz, sin demeritar lo que es la iridiscencia pelicular delgada de la luz, la polarización de la luz, ni la fotometría, ni nada de esas vainas. Pero me voy a enfocar en las 2 o 3 propiedades básicas o fundamentales que necesitamos para estudiar lo que son espejos y lentes, ¿sí? Y que me determinan alguna característica y que me dan alguna formulita para poder trabajar algunos problemas, ¿sí? Vamos a empezar por la reflexión de la luz, ¿sí? Dice que cuando una onda alcanza la frontera entre dos medios, una parte de su energía es transmitida, dando lugar a otra onda de características similares a la onda incidente. Esta onda recibe el nombre de onda transmitida. La otra parte de la energía se emplea en general una onda que se propaga en el mismo medio. Esta onda es conocida como onda reflejada y cambia su dirección, pero conserva la misma velocidad. Quiere decir que si yo tengo un cuerpo que va a pasar, por ejemplo, del aire, como lo que mostraban ahí, que pasaba del aire al agua, ¿sí? Parte de esa energía de esa onda lumínica pues va a penetrar y va a irse hacia el medio, pero otra va a rebotar en la superficie de la frontera entre los dos medios y va a devolverse y va a seguir en el medio en el que la onda está incidiendo, ¿sí? Listo, entonces hay que tener en cuenta con eso. Ahorita les muestro un dibujito respecto a eso. Cuando el medio es opaco y la luz incide sobre la superficie de un material, estas características producen vibraciones en los electrones de los átomos o moléculas del material, ocasionando que éste se caliente, ¿sí? Y que los electrones expidan la luz. Cuando esta onda reflejada incide sobre nuestros ojos, hace posible ver dichas superficies y ahí se ve por qué algunos materiales brillan más que otros, ¿no? Porque algunos materiales son mucho más opacos que otros. Entonces se puede presentar un brillo cuando uno mira ese tipo de materiales. También por eso algunos materiales se pueden calentar con los rayos del sol, ¿sí? Por eso. ¿Listo? Porque son opacos. Y todo lo que es opaco absorbe energía, ¿sí? De la luz. Por eso se calienta, ¿sí? Los metales son un caso particular de los cuerpos opacos. En la superficie de los metales hay electrones libres que brillan cuando la luz incide y reemiten prácticamente toda la luz hacia afuera del material, lo cual produce un brillo característico, que yo les decía ahorita. Por eso algunos materiales cuando uno mira, le ve uno un brillo al material, es por eso. Para describir en forma geométrica la reflexión de la luz es conveniente definir una serie de elementos que se aprecian en esta figurita. Listo, en esta figurita. Listo. Entonces, ojo, ¿qué tengo acá? Esta superficie. Esta superficie será la frontera entre dos medios. Esto será la frontera. Listo, eso será la frontera. Este es el rayo incidente, ¿sí? Este será el rayo incidente. ¿Sí? Listo. En este punto
es donde pega el rayo incidente. Y en ese punto se forma una línea que se conoce como línea normal, ¿sí? O la normal, que siempre es una línea perpendicular a la frontera entre los dos medios. ¿Listo? Entonces, cuando este rayo incidente pega en este punto, pues hay parte de esa luz que va a penetrar al otro medio. Pero hay otra parte de esa luz que rebota, ¿sí? O sea que este rayo es el rayo reflejado. ¿Listo? Hay parte de esta luz incidente que entra al medio y hay otra parte que rebota. ¿Listo? Forman unos ángulos que están aquí definidos, ¿sí? Están escritos acá. Tengo aquí uno y aquí tengo aquí otro. ¿Listo? Entonces, eso en base a lo que pasa cuando llega la luz y pasa de un medio al otro. Entonces, miremos. ¿Qué características veo ahí? Rayo incidente. Ese rayo que llega o incide sobre la frontera de los dos medios. Este azulito que está acá. ¿Sí? Este azulito que está ahí, en la imagen. Rayo reflejado es el rojo. Es el rayo que se refleja, el rojito, que se devuelve sobre el mismo medio. ¿Sí? La normal, ¿sí? Una línea que es perpendicular a la frontera entre los dos medios. ¿Sí? Ángulo incidente, el ángulo con que incide, y ese ángulo, ojo que ese ángulo incidente y ese ángulo reflejado siempre se toman respecto a la normal. Ojo con ese detallito, que a veces les pone un problema y les pone no el ángulo respecto a la normal, sino el ángulo respecto a la frontera, y ustedes siguen con ese angulito ahí. Entonces, ojo con eso. Ese ángulo incidente es el ángulo que se forma el rayo incidente con la normal. El rayo reflejado es el ángulo que forma el rayo reflejado con la normal. Con la normal. Ojo con ese detalle. ¿Sí? Y ahora, ojo, dependiendo de la frontera, se pueden presentar dos tipos básicos de reflexiones, ¿sí? Dependiendo de la frontera que yo tenga. Una cosa es que yo tenga la frontera que sea el material liso, pulido, ¿sí? Y otra cosa es que la frontera sea algo rugoso, áspero, como usted quiera decirle. ¿Listo? Entonces ahí se presentan dos tipos básicos de reflexiones. ¿Listo? Espero que el señor Espina no esté chateando. Entonces, uno habla de reflexión especular. ¿Cuándo uno habla de reflexión especular? Cuando la luz se refleja en una superficie perfectamente pulida, de manera que todos los rayos que llegan a ella, con el mismo ángulo de incidencia, se reflejan con el mismo ángulo de incidencia. Entonces, por ejemplo, vean, aquí les tengo la imagen. Aquí los rayos inciden, ¿sí? Este rayo incide, ¿sí? Acá, y aquí se devuelve. Listo. Entonces, el ángulo que se forma en este punto, si yo trazara la normal acá, si yo trazara aquí la normal, este ángulo que se forma acá es igual a este ángulo que se forma acá. Listo. ¿Qué peculiaridad tienen las superficies que son lisas? Las superficies que producen una reflexión especular, que usted puede ver las imágenes. Por ejemplo, los espejos son superficies especulares. ¿Por qué? Porque usted puede ver la imagen que está reflejada ahí, ¿sí? O superficies que sean pulidas, ¿sí? Son superficies especulares. ¿Por qué? Porque los rayos de luz inciden con un ángulo y se van a reflejar con el mismo ángulo, ¿sí? Eso es la característica de una superficie especular. Listo. Ahora, ¿cuál es lo opuesto a una superficie especular? Están las superficies difusas. ¿Sí? ¿Ya copió, Ángel? Sí, ya. Listo. Están las superficies difusas. ¿Sí? ¿Cuáles son las superficies? Las que no son pulidas. Entonces, miren por ejemplo, ¿qué característica tiene? Pues aquí el rayo entra con un ángulo determinado, ¿sí? Y pega aquí y se va a reflejar con este ángulo, ¿sí? Si yo trazara la normal, ¿sí? Miren que ahí la cosa cambia. Miren que perfectamente puedo mirar que los ángulos son distintos, ¿sí? ¿Cómo puedo yo saber que una superficie es especular? Perdón, es difusa. Sencillo.
cuando no se refleja sobre esa superficie nada. O usted ve, por ejemplo, una sombra. No puede ver exactamente qué se está reflejando ahí. ¿Sí? Por ejemplo, el piso, las paredes, el techo, ¿sí? O cualquier otra superficie en la cual usted no pueda distinguir formas específicas, ¿sí? De qué es lo que se está reflejando. Esas son las superficies difusas. No son pulidas, son ásperas. ¿Listo? Son superficies ásperas. Bueno, muchachos, faltan 5 minutos. Dejemos ahí. Franco, ¿me recuerda, por favor, dónde quedamos mañana, por favor, para seguir con esta vaina? ¿Listo? Entonces nos vemos, muchachos. Te cuidas, César. Suerte. Entonces, citar. Gracias, César, muchas gracias. Suerte. Gracias por la clase.